Ok. Mm, Supongo que tal vez ya la mayoría sabe que es una matriz, pero igual por si acaso, por si las dudas, voy a explicar qué son y cómo funcionan. Bueno, nosotros habíamos visto que es un vector, ¿no es cierto? Un vector es básicamente como si tuviéramos varias variables unidas en una sola, ¿no es cierto? Y cada variable tenía una posición, ¿ok? Y ese conjunto de variables unidas, posiciones, se volvía un vector, al cual tú le podías dar un nombre. Bueno, tiene posiciones, que habíamos dicho que comienza desde el 0 y no desde el uno como aquí. Y eso. Entonces, ¿qué es una matriz? Las matrices igual son conocidas como arreglos bidimensionales. Los vectores son arreglos unidimensionales y las matrices son bidimensionales. ¿Qué significa eso? Que son de esta forma, por así decirse, ¿ok? Son como un tablero o una tabla, ¿ok? Que igual tiene filas y columnas y cada fila está enumerada también y cada columna también está enumerada, ¿ok? Y que con esas posiciones, filas, columnas, nosotros podemos acceder a una posición en concreto, ¿no es cierto? Si tenemos numeración tanto en filas y en columnas, nosotros podemos acceder a cualquiera de los recuadros que tiene dentro una matriz. Por ejemplo, en la posición 2 4 que es esta, o en la posición 4 4 en la posición 4 1, ¿no es cierto? Normalmente, siempre para indicar la posición en una matriz, primero se dice el número de fila, o sea, estas son las filas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo digo posición 2 4 primero digo, ok, 2 fila 2 y 4 columna 4, ok, esta es la columna 4. Entonces, primero se dice la posición de la fila y luego la columna, normalmente, ok, hay algunos casos excepcionales, pero no se van a topar con eso, ok. Y también como en un vector tiene un nombre, a una matriz le puedes dar un nombre, ok. Y básicamente eso es una matriz. Aquí igual tú puedes guardar datos, puedes recorrer una matriz y todas esas cosas, ¿ok? Mm, para crear una matriz en Java es similar a un vector, ¿ok? Tú primero pones de qué tipo de dato vas a guardar en una matriz. Igual que los vectores, tú no puedes guardar cualquier cosa dentro de una matriz. En los vectores, si tú decías voy a guardar puro entero, solo guardabas enteros. Puro strings. No puedes guardar en la primera posición un entero y después un string y después un booleano. No, no se puede. En los vectores, tanto en los vectores como en las matrices, no se puede. Tú defines qué tipo de dato va a almacenar tanto un vector o una matriz. ¿No es cierto? Tú dices, ok, digamos en este caso, una matriz de integers, por ejemplo, sería int. Y luego, en vectores, habríamos una vez corchetes, ¿no es cierto? Eso especificábamos con eso que íbamos a crear un arreglo de una dimensión. Cuando queremos crear un arreglo de dos dimensiones como es una matriz, tenemos que abrir y cerrar dos veces corchetes, ¿ok? Luego de los corchetes viene el nombre de que va a tener mi matriz. Ya este nombre puede ser cualquiera, es como una variable. Luego ponemos asignación y la palabra reservada new, ¿ok? Estamos creando una matriz, ¿ok? Una matriz vacía. Igual, después de new ponemos de qué tipo de dato va a ser mi matriz que estoy creando. Y luego, igual que en los vectores solo poníamos una vez, ¿no es cierto? Abríamos, poníamos el tamaño que queríamos que tenga el vector y luego cerrábamos corchetes. Aquí, como es bidimensional, hacemos eso dos veces, ¿ok? Y tenemos que especificar tanto cuántas filas y tantas columnas queremos, ¿ok? Tú puedes tener tantas filas como quieras y no necesariamente una matriz siempre tiene que ser una matriz cuadrada como en este caso, ¿no es cierto? Cuadrado me refiero a que es 4 por 4. Tú puede ser rectangular, puede ser, digamos, de, no sé, 10 filas por dos columnas si quieres, ¿ok? No es necesario que sea cuadrada. Entonces, así se crearía en Java. Igual vamos a ver un ejemplo de cómo se hace. Mejor veremos antes de ver, obviamente las matrices, al igual que los vectores, tienen operaciones que nos ayudan a manipularlos, pero veremos un ratito antes de entrar a las operaciones, veremos cómo crear la matriz en Java. Igual vamos a ver que podemos recorrer una matriz, podemos buscar datos y muchas otras cosas. ¿Ok?
Está mi BlueJ. Voy a crear un nuevo proyecto. Ok. Me voy a crear una clasecita. A ver, me voy a crear una clase que va a representar un tablero de ajedrez, ¿ok? Mi clase se va a llamar tablero de ajedrez, ¿ok? Aquí tiene que comenzar con mayúscula. Listo. Tengo una clase que representa un tablero de ajedrez y aquí vamos a ir creando nuestro tablero de ajedrez que tiene y todas esas cosas, ¿ok? Esto vamos a borrar. Ok, ¿qué cosas tiene mi tablero de ajedrez? Tiene fichas, podríamos decir que tiene fichas, pero algo mucho más importante en sí, tiene el mismo tablero, ¿ok? Ustedes saben que un tablero de ajedrez es una cuadrícula de 8 por 8. Entonces, nosotros fácilmente podríamos representar un tablero de ajedrez con una matriz, ¿ok? Con algo parecido a esto, solo que en vez de que sea 4 por 4, pues va a ser 8 por 8, ¿no es cierto? Entonces, me voy a crear un atributo que va a ser una matriz, ¿ok? ¿Una matriz de qué va a ser? Una matriz de... Podría ser números, podría representar un tablero de ajedrez con números, pero mejor vamos a representar con cadenas, ¿ok? Eh, ¿Cómo les explico? Digamos, en la posición donde haya un peón, que es la fichita pequeña en el ajedrez, vamos a poner peón. Donde haya el rey, vamos a poner rey, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, vamos a ir llenando de nombres toda nuestra matriz, por así decirse. ¿No es cierto? Donde no haya nada, vamos a poner vacío, ¿ok? Entonces va a ser más o menos una matriz de cadenas, ¿no es cierto? De palabras. ¿Cómo me creo mi matriz? Como les digo, ¿no? Aquí como es un atributo, tendría que poner solo de qué tipo es. Diría string, ¿ok? Aquí solo estoy creando un tipo de dato string. Yo quiero que sea una matriz. Entonces tengo que poner un corchete, dos corchetes, ¿ok? Si lo dejo así, es un vector. Pero si lo pongo uno más, es una matriz. ¿Ok? Y aquí, ¿qué nombre va a tener esta mi tabla o mi matriz? Se va a llamar tablero. ¿Ok? Ahí me estoy creando una matriz, o sí, una matriz. ¿Ok? Y en mi constructor de esta clase, public, eh, en el constructor, entonces, si recuerdan, el constructor de una clase siempre tiene que tener el mismo nombre de la clase, ¿no es cierto? Es como una función que tiene el mismo nombre de la clase. Aquí nos vamos a crear, aquí solo estamos diciendo que vamos a tener un tablero, pero todavía no lo hemos creado, ¿ok? ¿Cómo lo creamos? Decimos, ok, tablero va a ser igual a new, la palabra reservada a new de nuevo, y aquí ponemos el tipo de dato que va a almacenar mi matriz, que es un string, que son strings básicamente, ¿no es cierto? Y igual, después dos veces corchete y al final punto y coma. Solo que aquí entre los corchetes tenemos que definir el tamaño que va a tener mi matriz, en este caso mi tablero. Un tablero de ajedrez es de 8 por 8. Entonces voy a decir, ok, va a tener 8 filas y va a tener 8 columnas, ¿ok? Entonces, hasta aquí ya me estaría creando una matriz de 8 por 8, que básicamente va a ser un tablero. ¿Ok? Creo que ya podemos inspeccionar esto. Vamos a compilar. Si yo me creo un tablero de ajedrez, ¿no es cierto? New tablero de ajedrez. ¿Qué va a pasar? Vamos a inspeccionar sus atributos. Aquí hay un objeto. Si se fijan, este objeto en realidad ya es mi matriz. Aquí dice tablero, ¿no es cierto? Y aquí dice string, corchete, corchete. Eso es una matriz. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Entro a inspeccionar. Primero me muestra las filas, ¿ok? Fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7, ¿no es cierto? Aquí hay 8 filas. Y cada fila contiene un otro objeto, que básicamente es como otro vector, ¿ok?
Entonces, cada fila es como si una matriz es como si fuera un vector de vectores, básicamente. Eh, si les puedo explicar mejor aquí, es como si este vector tuviera dentro de cada posición otro vector. Entonces, así estaríamos formando una matriz, y eso es lo que nos está mostrando aquí. ¿Ok? Vamos a entrar a inspeccionar nuestro tablero. Aquí está, hemos dicho, ok, esto es un objeto. Ese objeto nos dice, ok, tiene 7 posiciones. Y en cada posición, inspeccionamos en la posición 0, por ejemplo, también tiene 7 posiciones, ¿ok? Eso significa que es una matriz, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene la posición 0, 0, posición 0, 1, posición 0, 2, básicamente. Es más o menos como ir mostrando esto, ¿no? Aquí sería 0, 0, 0, 1, 0, 2 y esas cosas. Aquí no he modificado la anterior vez. Tenemos un ratito. Hemos dicho que los vectores no comienzan desde 1, ¿no es cierto? Comienzan desde la posición 0. ¿Ok? Entonces aquí sería desde el 0, luego iríamos al 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, el 6, el 7, 8 y 9. ¿Ok? Y lo mismo pasa con las matrices. No comienza desde 1, aquí está mal. Desde el 0, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. ¿Ok? Y aquí también sería fila 0, perdón, columna 0, columna 1, columna 2 y columna 3. ¿Ok? Ahora sí está bien. Entonces, básicamente es igual que estamos viendo aquí. ¿Ok? Al inspeccionar el objeto que hemos creado en Java, el tablero, estamos viendo primero una lista de las filas, donde está, es este, ¿no es cierto? Estas son las filas, por así decirse, y cada fila tiene columnas, ¿no es cierto? Tiene 8 columnas. ¿Ok? Entonces, así nos hemos creado nuestro vector. ¿Qué pasaría si yo, dame un ratito, si yo aquí le digo ya no quiero que sea 8 por 8, digamos que no va a ser un tablero, va a ser otra cosa, y digo que va a ser 8 filas y 3 columnas, ¿ok? Entonces si compilo y vuelvo a ejecutar esto, pam, pam, inspecciono, aquí está mi tablero, por así decirse, que he dicho que va a ser de 8 filas y 3 columnas, ¿no es cierto? Aquí me dice 8, hay 8 filas y cada fila tiene, vamos a inspeccionar una fila, 3 columnas nada más, ¿ok? Entonces así tú puedes ir formando tu tablero dependiendo de lo que tú necesitas. Hasta ahí creamos una matriz, ¿ok? Ahora, lo que nos falta ver, igual que los vectores, las matrices también tienen operaciones encima de ellos, ¿ok? Para manipularlos. Por ejemplo, en los vectores teníamos insertar y modificar, ¿no es cierto? Igual aquí, que son lo mismo. En los vectores insertar y modificar era lo mismo aquí también. ¿Cómo se realiza esta operación? Tú pones el nombre de la matriz y luego entre corchetes pones a la posición de la fila en la que quieres insertar un dato y la posición de la columna también. O sea, especificas fila, columna, la posición en la que quieres insertar este dato. ¿Ok? Entonces yo diría, digamos, datos, así se llama esta mi matriz, en la posición 2, 2, fila 2, digamos, columna 4, entonces, o columna 3, estaría hablando de esta posición. Entonces, en esta posición voy a insertar un dato, ¿ok? Como en este ejemplo. Datos en 2, 4, o sea, fila 2, bueno, en este caso estaría mal, ¿no es cierto? No tengo posición 4, aquí sería 3. Entonces, en la posición 2, no se ha cambiado, no he cambiado el incorrecto. Aquí. En la posición 2, 3 voy a poner 5. Entonces, aquí este no debería estar, me he equivocado. Este 5 debería estar en la fila 2, posición columna 3, ¿no es cierto? Entonces debería estar ahí. Ok, entonces, cuando yo ejecute esta instrucción, lo que va a hacer es eso, ¿no es cierto? El dato 5 se va a guardar fila 2, columna 3. ¿Ok? ¿Cómo obtengo un dato de una matriz? Muy similar a los vectores, igual.
Solo tengo que decir o especificar el nombre de la matriz y entre corchetes tengo que poner la posición de la fila y la posición de la columna, similar aquí, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo quiero obtener el dato de la matriz datos en la posición 2 3, estaría refiriéndome a este 5, y ese dato ya lo puedo guardar en una variable, ya puedo hacer lo que quiera con ese dato, ¿no es cierto? No siempre va a estar en una variable, sino también podría estar en una función, como es el system.out.print, ¿no es cierto? O en una condición también, que igual aquí están más los índices, pero se entiende, ¿no es cierto?, cómo se puede obtener datos de una matriz, ¿ok? Al igual que, bueno, antes de ver recorrido en matrices, probaremos un poco lo que he hablado. Volveremos al tablero de 8x8 y digamos que vamos a armar nuestro tablero, ¿ok? Vamos a poner las fichas donde deben ir. Entonces, en la posición 0, 0, ¿ok? Bueno, aquí me voy a crear mejor aquí. Esto ya no. Tengo mi tablerito, ¿no es cierto? Ahorita vamos a hacer. Tengo un tablero de 8x8. ¿Ok? Sí, está bien. Solo que para que se vea mejor, sea un poquito más cuadrado o algo así. Algo así sería un tablero de ajedrez, ¿no es cierto? Y aquí ya iría un peón. No, mentira. Aquí viene la torre. Luego tendría que ir el caballo. Luego el alfil. Luego, no estoy seguro si era el rey o la reina. Bueno, ya no importa. Rey, digamos. Luego la reina. Luego otro alfil. Un caballo. Y torre. ¿Ok? Luego aquí es peón. 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 Peón también. Todas estas filas son peones. Y peón. ¿Ok? Y aquí abajo también, ¿no es cierto? Al otro lado del tablero existe lo mismo, el espejo. Peón, bueno, aquí me he equivocado. ¿Ya? Aquí sería torre, caballo, fil. En este caso creo que es invertido, ¿no es cierto? Si aquí antes era el rey, el contrario aquí es reina, y aquí es rey. No estoy seguro si es así el orden de rey o reina, pero bueno, ya ahorita no importa. Caballo y una torre, ¿no es cierto? Entonces, así sería un tablero de ajedrez. ¿Ok? Entonces, eso vamos a simular en nuestro tablero aquí, en nuestra matriz. Entonces, a ver, tablero, en la posición 0 0. ¿Cuál es esa posición? Es esta, ¿no es cierto? Fila 0, columna 0. Entonces aquí tendría que estar torre, ¿ok? Luego tablero, en la posición 0 1, 0 1, tendría que estar caballo, ¿cierto? Tablero, en la posición, bueno, si lleno todo el tablero vamos a tardar, entonces no voy a llenar todo, solo algunos espacios. Por lo menos esta fila llenaremos. Después viene el alfil. Ah, lo que me estoy olvidando son los puntos y comas, ¿no? ¿Cierto? Punto y coma, tablero, 0 3, sería
Pero básicamente ahorita lo que estoy utilizando, la operación que estoy utilizando es el insertar, ¿no es cierto? Estoy insertando a mi matriz de cadenas, cadenas. Dijimos Rey, creo, no importa, no me acuerdo. Tablero. 04. Vendría la reina. Y podríamos seguir llenando, ¿ok? No lo vamos a hacer todo porque vamos a perder más tiempo. Tendríamos que llenar todo el tablero, ¿no es cierto? Ahorita, si se dan cuenta, estoy solo accediendo a la fila 0. ¿Cuál es la fila 0? Es esta, ¿no es cierto? Estoy llenando primero la fila 0 y estoy yendo columna por columna, ¿no? Fila 0, columna 0, torre. Fila 0, columna 1, caballo, y así sucesivamente. ¿Ok? Luego tendría que ir a la fila 1, ¿no es cierto? Después de varias instrucciones para llenar la primera fila, tendría que ir a la segunda, ¿no es cierto? Tablero, en... tablero, en la fila 1, columna 0, ya comenzaríamos. Peón, ¿no es cierto? Peón. Y así iríamos llenando los peones. Estos los dejaríamos en blanco y estos igual llenaríamos de peones y aquí igual, ¿no es cierto? Poco a poco iríamos llenando nuestra matriz. ¿Ok? Ahora, aquí está mal esto. Voy a crear un método en este tablero que va a ser un public, me va a volver una cadena, que me va a decir que se va a llamar vamos a hacer un método de acceso. Si se acuerdan, un método de acceso era para saber algo sobre mi objeto, ¿no es cierto? Sobre el atributo de mi objeto. Normalmente los métodos de acceso eran get, ¿no es cierto? Para obtener algo. Voy a decir get posición. Quiero saber qué cosa hay en una posición en específica. ¿Ok? Por lo tanto, ahorita vamos a decir, quiero saber qué cosa hay en mi posición, no sé, digamos, bueno, como no hemos terminado de llenar nuestro tablero, vamos a decir la posición tablero 02, digamos, ¿ok? Y esto nos va a devolver un string. Un string, ¿no es cierto? Ahorita estoy utilizando la operación de obtener, ¿no es cierto? Un dato de la matriz. Entonces esto compilo, bueno, me falta el punto y coma. Compilo, ya. Vamos a crearnos un tablerito. Y vamos a llamar a nuestro getPosición, ¿no es cierto? Que nos va a devolver qué cosa hay en la posición 02, ¿no es cierto? Que debería darnos 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 al fil. ¿Ok? Entonces, getPosición y nos devuelve al fil. ¿Ok? Entonces, sí estoy obteniendo los datos. Pero no está muy interesante de que mi método siempre me obtenga la posición 02. Entonces, le voy a pedir por parámetros qué posición quiero que obtenga. Int post filas, primero, ¿no es cierto? Int post columna. Entonces, aquí le voy a pedir qué posición de la matriz quiere ver. Y esas posiciones las voy a poner aquí. Post fila y post columna. Entonces aquí estoy accediendo a esas posiciones a las que me va a especificar el usuario. Por ahora solo tenemos llenadas estas posiciones. Lo ideal sería que estén llenadas todas las que necesitamos. Pero vamos a acceder a alguna que ya tenemos llenada. Entonces yo quiero acceder a la posición 0. Aquí vendría 0, digamos. Aquí me pide, ¿no es cierto? Dice posición fila y posición columna abajo, ¿no es cierto? Entonces en la fila 0, en la columna 0 que hay una torre, ¿no es cierto? 0, 0. Si accedo a la posición 1, 0, ¿eso qué significa? A la fila 1, columna 0, me pone peón, ¿no es cierto? Hay un peón. Ya si digamos quiero acceder a esta posición que es la 0, sería 0, 6. Vamos a acceder.
0,6 me debería volver vacío. O null. Null, ¿por qué? Porque no he especificado qué cosa va a ir ahí, ¿no es cierto? No hemos terminado de llenar nuestro tablero con las fichas. Solo hemos llenado hasta la reina. Luego de la reina tendría que venir otro alfil en la posición 0,5 y así llenar la fila, ¿no es cierto? Pero por ahora, como no hay nada, entonces me devuelve null, ¿no es cierto? Está vacío. Null significa que no hay nada. Nulo. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso solo son las operaciones para manipular una matriz. Para insertar o modificar también, yo si quiero, digamos, aquí yo me he equivocado y le he puesto reina, pero sabemos que ahí no va la reina. Entonces, me voy a crear un método, public, es un void, no me va a devolver nada, modificar posición, ¿ok? Y dentro de este modificar posición, lo que voy a hacer es modificar tal cual. Voy a decir, ok, en la matriz tablero, en la posición que me especifica el usuario, por lo tanto voy a tener que leer esa posición, al igual que aquí, ¿no es cierto? Tengo que leer la posición de la fila y de la columna que quiere modificar. Post fila, aquí sería post columna, ¿sí? Ah, y además tengo que decir, ok, ¿qué cosa quiero poner en esta posición? ¿Por qué cosa quiero modificar? Es más o menos, es parecido a insertar. Tendría que leer ese dato más, ¿no es cierto? ¿Qué cosa quiere poner ahí mi usuario? Le voy a decir, entonces sería una cadena, siempre tendría que insertar una cadena, no puedo insertar un número ni otra cosa, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que leer un string. Le voy a poner valor o dato mejor, el dato con el que quiero modificar. Entonces aquí va a ser igual a dato, ¿no es cierto? Entonces en el caso de que diga en la fila, no sé, 5, columna 6, entonces aquí se va a poner, ¿no es cierto? 5 y aquí 6, ¿no es cierto? Y el dato igual se va a reemplazar. Quiero que esté, digamos, aquí no debería haber nada, pero digamos, quiero que esté, no, aquí debe haber un peón, ¿no es cierto? Entonces ese dato me pasaría por aquí. Por eso es que estoy reemplazando por variables. Sería así. Bueno, aquí me faltaría poner esto, dato. Ok, entonces hacemos la prueba de esto. Vamos a poner nuestro tablerito. Y digo, a ver, vamos a inspeccionar qué cosas tenemos. Aquí está mi tablero. Ok, primero me muestra sus filas. En la fila 0 que tenemos, en la columna 0 de la fila 0, Tor. En la columna 1 de la fila 0, caballo. En la columna 2 de la fila 0, alfil. ¿No es cierto? Y así. Y si se fijan, solo hemos llenado hasta reina, nos faltaría estos, ¿no es cierto? Y en la fila 1, solo en la columna 0 tenemos reina que está mal, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos modificar. Entonces, voy a decir, ok, modificar posición. Voy a decir en qué posición. En la fila 1, columna 0, quiero que esté peón. Es una cadena, entonces por eso entre comillas dobles. Peón. Entonces aceptar. Vamos a inspeccionar. Venimos aquí, nuestro tablerito. Fila 1, columna 0, peón, ¿no es cierto? Se ha modificado. Antes aquí había una reina y ahora hay un peón. E incluso este modificar no solo nos permitiría modificar, sino también insertar datos. Por ejemplo, vamos a continuar insertando datos al lado de la reina, ¿no es cierto? En la posición 0,5, ahorita estamos en la fila 5, columna, en la fila 0, columna 5. Un ratito. Entonces, queremos insertar al lado de la reina, nos tocaría insertar otro alfil, ¿no es cierto? Sería, como les dije, fila 0, columna 5. Entonces, esto lo vamos a cerrar para que no se quede abierto. Entonces, no solo como les dije, esta operación, ¿dónde está? Esta operación no solo nos permite modificar, sino también insertar un dato. Entonces, vamos a venir aquí, modificar en la posición, en la fila 0, en la columna 5, quiero que esté alfil, ¿no es cierto? Alfil, ¿está bien? Sí.
Vamos a inspeccionar. Ok, fila cero, inspeccionar, columna 5 alfil. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, esta operación, como les dije, tanto para modificar como para insertar sirve, ¿ok? Son las únicas operaciones que te ofrece la matriz. Ah, algo más que me estaba olvidando que se utiliza mucho con las matrices. Si no recuerdo mal, nosotros para ver el tamaño de un vector, ¿no es cierto? Si digamos, ahorita me voy a crear un vector a la rápida para ver, por ejemplo, private, vector, así. Aquí sería, digamos, de string igual, vector, y me creaba el vector, digamos, va a ser igual a new string de tamaño, no sé, 6 digamos. ¿Ok? ¿Cómo podía ver yo el tamaño de este vector? Que está mal. Ah, yo aquí me he olvidado su... espérate. ¿Cómo yo puedo ver el tamaño de ese vector? Si recuerdan, yo ponía vector punto aquí length, ¿ok? Length sin paréntesis, no es un método, ¿ok? Aquí estoy accediendo a un atributo de mi vector, o sea, a uno de sus atributos como estos. Cuando yo hago esto, vamos a hacer una impresión. System.out.println, ln. Voy a decir, ok, vector.length, ¿no es cierto? Sí, sí, length. Ok, entonces esto me debería imprimir el tamaño que tiene mi vector, en otras palabras, 6 al momento de crearme un tablero de ajedrez, ¿no es cierto? Esto lo estoy ejecutando en su constructor. Vamos a hacer la prueba. Creo, entonces ejecuta mi constructor y me dice 6, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo ver el tamaño de una matriz? La matriz no solo tiene un tamaño, tiene dos, ¿no es cierto? Entonces, este método solo me devuelve, bueno, esta propiedad solo me devuelve el tamaño de un vector. ¿Cómo puedo ver de mi matriz? Digamos, mi matriz se llama tablero, punto, si yo solo pongo punto length, ¿ok? Me va a mostrar el tamaño que tiene o cuántas columnas tengo, ¿ok? Aquí vamos para ver, aquí digamos vamos a decir 10 columnas, 8, 10 filas, 8 columnas. Aquí me va a devolver el tamaño de cuántas filas tengo. Vamos a ejecutarlo. Me falta tablero, está bien. Lo he escrito mal. Sí, he escrito mal, al revés, ¿no es cierto? TH. Vamos a compilar. Nos venimos aquí, creamos un nuevo tablerito. Y no hagan caso a esto, al 6 si quieren puedo limpiarlo, es porque se ha quedado del anterior. Vamos a volver a ejecutar. Ahora sí. Sale 10, ¿no es cierto? Me muestra el tamaño de las filas, cuántas filas tengo. ¿Ok? Y para ver cuántas columnas tengo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que acceder a una de mis filas. ¿Cómo accedo a una de mis filas? Digo, digamos, a la fila 0, punto length. ¿Ok? Punto length, era al revés, punto length. Ahora en vez de devolverme 10, vamos a limpiarlo, me debería devolver 8, ¿no es cierto? Esto me devuelve, en vez del tamaño de las filas, sino el tamaño de las columnas. Vamos a hacer la prueba. Me creo un nuevo tablerito. 8, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros podemos saber qué tamaño tiene una matriz o, bueno, sus filas o sus columnas, ¿no es cierto? ¿Cuántas filas tiene o cuántas columnas tiene, básicamente? Entonces, si se pueden a pensar un poco, cuando yo estoy haciendo esto, estoy accediendo a un vector normal, ¿ok? Tablero length. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy accediendo a este vector. Si inspeccionamos mi tablero, ¿no es cierto? Lo primero que nos sale es un vector de 10 posiciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo solo le pongo tablero.length, me está devolviendo este length, ¿ok? Aquí dice length, ¿no es cierto? Este length de este vector. Y cuando yo le digo tablero en alguna posición, digamos 3,
Entonces no va a mostrar este, sino que va a decir, ok, del tablero de la posición 3 va a entrar aquí y me va a mostrar su length, que es 8, ¿no es cierto? Que es el length de cuántas columnas existe. Entonces, es como les dije, ¿no es cierto? Son vectores dentro de otros vectores, ¿ok? Básicamente. En realidad, esta estructura tablero, la matriz, solo existe conceptualmente en nuestras cabezas para entenderlo, así. Pero dentro de la computadora, ¿qué existe? No existe esto, sino existe un vector, que en cada posición del vector existe otro vector, ¿no es cierto? Para representar las posiciones de las columnas. ¿Ok? Más o menos así funciona. Pero para que no se compliquen mucho, ustedes sigan pensándolo como si fuera esto. ¿Ok? Como si fuera un cuadrado y que tenga filas y columnas. No estén intentando interpretar así de que tiene un vector dentro de otro vector, eso puede llegar a confundir. Si ustedes sigan pensando de que es así y listo. ¿Ok? A medida de que vayan avanzando en la carrera, por ejemplo, en estructura de datos, en elementos, en haciendo, van a haber más estructuras que vectores y listas, van a ver qué es una cola, qué es una pila, ¿ok? Que tienen peculiaridades. Pero al final, después de todo, se van a poner a pensar que es una pila, que es una cola, al final es un vector o una lista, ¿ok? Solo que el concepto mental, o sea, en nuestra cabeza es otro, ¿ok? Ok, después, ¿qué más me falta mostrarles? Ya hemos visto cómo acceder, cómo insertar, cómo modificar, cómo ver el tamaño de las filas y las columnas. Bueno, entonces creo que lo único que nos faltaría ver es cómo se recorre una matriz, ¿no es cierto? En un vector normalmente se recorría desde la primera posición hasta la última. ¿Cómo hacíamos eso? Con un for, ¿no es cierto? Que en nuestro for creábamos una variable que era la posición, comenzaba en cero y nuestro for iba incrementando de uno en uno esa variable, ¿no es cierto? Por lo tanto, íbamos posición por posición. Aquí no podemos utilizar solo un for, ¿no es cierto? Porque si solo utilizaríamos un for, estaríamos solo iterando, digamos, o sobre las filas o sobre las columnas. Yo quiero iterar sobre filas y columnas. Entonces, ¿qué hago? Eh, por ejemplo, yo quiero recorrer de esta manera mi matriz. Voy a comenzar en la primera fila y voy a ver todas sus columnas. Fila cero columna cero, fila cero columna uno, fila cero columna 2 y así, ¿no es cierto? Luego de ver todas sus columnas a la siguiente fila, igual, ¿no es cierto? Luego la siguiente fila y todas sus columnas. Luego la siguiente fila y todas sus columnas, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera podemos recorrer por completo una matriz. ¿Cómo se hace eso? Pensaremos un poco en cómo recorríamos un vector. Un vector solo recorríamos con un for, ¿no es cierto? Que solo nos permitía recorrer estas posiciones. Entonces, si se fijan, aquí la primera fila es un vector, sin tomar en cuenta las demás filas. Si solo vemos la primera fila, es un vector. Entonces, para esta fila, para recorrer solo esta fila, necesitamos solo un for, como si fuera un vector, ¿no es cierto? Nuestro for comenzaría en cero y iría de uno en uno hasta su última posición. ¿Ok? Ok, ya recorrí mi primera fila, pero ahora quiero recorrer la siguiente, ¿no es cierto? Y lo mismo, sería otro for para la siguiente fila. Y para la siguiente también otro for. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero hacer lo mismo para todas las columnas, para todas las filas, ¿no es cierto? Por cada fila quiero recorrer todas sus columnas. Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar como si bueno, una columna, o sea, por ejemplo, esta también fuera un vector. Para recorrer todo este vector, cero, digamos, esta columna, que parece un vector, solo que parado en forma vertical. Igual, no importa la posición en la que esté un vector, se recorre con un for. Entonces, por cada posición de este vector, que es mi columna, por cada posición de este vector, voy a recorrer cada fila de esa posición, básicamente. Entonces, sería más o menos como que un for dentro de otro for, ¿no es cierto? ¿Por qué? Aquí vamos a ver. Voy a crear un método que va a hacer recorrer toda la matriz. Public void por ahora, recorrer matriz. ¿Ok? Entonces, estoy diciendo, voy a recorrer cada columna de cada fila, ¿no es cierto? De la fila cero voy a recorrer cada columna. De la fila uno también cada columna. De la fila 2 igual. Entonces, si se dan cuenta, estoy yendo fila por fila, ¿no es cierto? Entonces, voy a crearme un for, voy a crear su variable que va a ser la posición de las filas, que va a comenzar en cero, ¿no es cierto? En la fila cero.
Va a comenzar en cero y va a ir ¿hasta dónde? Hasta la última fila que sería, en nuestro caso sería, esto vamos a cambiar por 8 otra vez, no, lo dejamos por 10. Si tenemos 10 filas, significa que hay hasta la fila 9. Entonces, va a ir, mientras i sea menor a 10, ¿está bien? Nunca va a llegar a 10. Por si acaso, menor a 10 es distinto que menor igual, ¿no es cierto? Menor a 10, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar de uno en uno nuestro, bueno, no es i, es filas. Filas, ¿no es cierto? Mientras las filas en las que estemos sea menor a 10, vamos a comenzar en el 0 y vamos a ir de uno en uno. Aquí tengo que poner filas más. Entonces vamos a ir recorriendo, ¿no es cierto? Cada fila con este for, como si fuera un simple vector. Vamos a recorrer cada fila. La fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3. Por cada posición de la fila, quiero recorrer todas sus columnas. Entonces, voy a estar en la fila 0, por ejemplo. Ahora quiero recorrer columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. ¿No es cierto? Y luego pasar recién a la siguiente fila. Entonces, aquí para hacer eso, tengo que crearme otro for dentro. ¿Ok? Con el que voy a recorrer sus columnas. Igual, va a comenzar en 0. En este caso va a ser mientras columnas sea menor a 8. Filas, que tienen columnas, más, ¿no es cierto? Entonces ese for va a comenzar en 0 y va a ir hasta 1 antes que 8. Y va a ir de 1 en 1, ¿ok? Entonces con estos dos fors, si se dan cuenta, cuando va a entrar aquí, digamos, el puntero del programa, va a decir, ok, vamos a comenzar la fila 0, va a estar aquí, en la fila 0, como esta flechita, y va a decir, ok, ahora quiero, vamos a entrar a este for y vamos a decir columna 0. Entonces estaríamos en esta posición, ¿no es cierto? Aquí haríamos cualquier cosa, ok, digamos, imprimir lo que está en esta posición. Digamos, system.out.print vamos a imprimir lo que está ahí. Sería tablero en la posición filas, ¿no es cierto? Columnas. ¿Ok? Punto y coma. Entonces, lo que haríamos aquí es, vamos a comenzar en la fila 0, columna 0. Vamos a imprimir, luego va a volver al encabezado, columna ahora va a ser 1, ¿no es cierto? Entonces aquí estaríamos entrando a fila 0, columna 1, estaríamos aquí, ahí, ¿no es cierto? Luego columna sería 2, entonces estaríamos aquí. Luego columna sería 3, ¿no es cierto? Y obviamente este solo tiene 3 espacios, entonces esto simularía ir hasta la columna 7. Cuando estemos en la columna 7, después de entrar a esa posición, columnas va a ser igual a 8. 8 es menor a 8, no, entonces se va a salir de este for y va a venirse aquí, ¿no es cierto? Va a venirse aquí y va a volver al encabezado del for que está más afuera. Entonces, filas de 0 va a cambiar a 1. Entonces, aquí sería así, ¿no es cierto? Bajaría a la siguiente fila. Volvería a entrar a su cuerpo y volvería a ejecutar este for otra vez desde columna 0. ¿No es cierto? Ya columna igual a 0. Entonces estaría aquí. Y obviamente, ¿no? Va a imprimir, después va a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando esté en el 8, va a decir, ok, ya no entra aquí, salimos otra vez al for. Ahora filas va a ser 2, ¿no es cierto? Antes era 1, ahora va a ser 2. Entonces va a venir a la fila 2, y aquí otra vez va a entrar este for, va a comenzar otra vez esta columna 0, y así sucesivamente va a ir recorriendo toda la matriz. ¿Okay? Al final, cuando estemos en la última fila, que en este caso sería la 9, recorreríamos todas sus columnas y después filas sería 10. 10 es menor a 10, falso. Entonces saldría de este for más externo y ahí terminaría nuestro recorrido. ¿Ok? Entonces así recorreríamos de esta manera la matriz, ¿no es cierto? Estamos recorriendo, en otras palabras, podríamos decir, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿Ok? Estamos recorriendo de esa forma nuestra matriz. Con este for podríamos hacerlo así, ¿no es cierto? Aquí estamos recorriendo de esa manera, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, a diferencia de esto, ¿no es cierto? Yo quisiera, en vez de hacer esto, en vez de recorrer por cada fila todas sus columnas, yo quisiera recorrer por cada columna todas sus filas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ahorita no tengo la animación, pero ¿cómo funcionaría eso?
comenzaría en 0, 0, después comenzaría en 1, 0, 2, 0, 3, 0. Luego vendría la siguiente columna. Eh, sería 0, 2, luego sería, no mentira, aquí sería 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, ¿cierto? Luego vendría aquí. Entonces, ¿cómo haría ese recorrido? Entonces, yo ya no quiero iterar sobre las filas y por cada fila su columna, quiero hacerlo al revés, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendría que poner eh, columnas, por así decirse. Sí, columnas, está bien. Ok, en vez de iterar por cada fila todas sus columnas, vamos a hacerlo al revés. Columnas, columnas. Y aquí ya sería filas. ¿Ok? Y aquí lo dejamos tal cual. ¿Ok? Esto no cambiamos de aquí adentro. Las posiciones las dejamos así. Entonces, al cambiar solo las filas por las columnas, si se dan cuenta, por cada columna que veamos, vamos a recorrer todas sus filas. ¿Ok? Entonces, si estamos en la columna 0, vamos a recorrer fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. ¿No es cierto? Terminamos de recorrer todas sus filas, vamos a pasar a siguiente columna. Vamos a estar en la columna 1, entonces por la columna 1, todas sus filas. Fila 0, fila 1, fila 2, así. Entonces, si se dan cuenta, hemos cambiado el orden, ¿no es cierto? La forma de recorrer la matriz. Ahora estamos yendo en vez de ir como hace rato de izquierda a derecha, de arriba a abajo, estamos yendo de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Al revés. ¿Ok? Esas son las dos formas más comunes de recorrer una matriz. Son las más comunes, porque después, si te da la gana, tú puedes recorrer la matriz en forma de espiral. Tú puedes venir así, y después así, y después así, y después así, ¿no es cierto? En forma de espiral. Eso ya no es así, eso tiene otra forma. Se tendría que utilizar dos fors, eso sí, pero tendríamos que controlar más cosas que solo esto, ¿ok? Podría recorrer mi matriz si yo quiero, digamos, la primera fila recorro normal y luego la segunda fila comienzo desde el último, ¿no es cierto? Hacia atrás y luego la siguiente hacia adelante y luego hacia atrás, ¿no es cierto? Es igual, es con dos fors, pero se maneja de distinta manera las variables, ¿ok? Incluso creo que una vez hubo un examen donde te pedía que hagas un método que tú puedas recorrer así, que recorras una matriz en forma de espiral y otra que sea así en forma de X, o sea, venías de aquí a aquí, luego subías y luego aquí, y así, se puede recorrer como tú quieras la matriz. Eso ya depende de lo que tú puedas hacer, de cómo te ideas las cosas, y también para qué necesitas recorrerla así, ¿no es cierto? ¿Para qué tú necesitarías recorrer una matriz en forma de espiral? ¿No es cierto? Es un poco raro que tú recorras una matriz en forma de espiral. ¿No es cierto? Normalmente es de arriba a abajo, de izquierda a derecha, o de las dos formas que les hemos dado, ¿no es cierto? Pero de que se puede, como tú quieras. Incluso puedes recorrer solo dos filas de la matriz y ya, o dos columnas de la matriz y ya. Eso ya es con restricciones aquí dentro, ¿no? Pero de esta forma tú puedes recorrer la matriz entera, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? Normalmente, no, cuando nosotros queremos recorrer, ¿no es cierto?, una matriz, no se pone así tal cual el tamaño de la matriz, porque a veces tú no sabes qué tamaño tiene una matriz. Entonces, normalmente, ahorita yo quiero recorrer las columnas aquí, entonces, ¿cómo puedo obtener cuántas columnas tengo? Tablero, punto, columnas sería, para las columnas tenía que decir, ok, en cualquier columna, digamos columna 0, punto length, ¿ok? Punto length. Y para las filas, tengo que recorrer desde el 0 hasta el tamaño, hasta que sea filas menor al tamaño máximo, que sería tablero, simplemente punto length, ¿ok? Normalmente se utiliza esto para las condiciones del for. No se utiliza como yo he puesto, ¿no es cierto?, directamente el dato. Es muy raro, de que se puede, pero es raro porque normalmente tú no sabes qué tamaño va a tener la matriz. Normalmente tú recibes la matriz como si fuera un parámetro en un método. ¿Ok? Entonces, para recorrer esa matriz que no sabes qué tamaño tiene, entonces le preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuántas columnas tienes? ¿Cuántas filas tienes? Y así tú recorres así. Si tiene 100, entonces recorres las 100. Si tiene 2, entonces recorres 2. Ahorita, si quieren hacer la prueba, estito,
para no tener que llenar una matriz de 10 por 8, que sería 80 datos, digamos, nos vamos a crear una pequeñita de 2 por 2. Vamos a decir que nuestra matriz va a ser de 2 por 2. Y vamos a decir que en el 0,0 va a estar torre ya, en el 0,1 caballo, el 0,2 ya no debería existir, ¿no es cierto? La posición 0,2 ya no existe. Esto no existe, ¿por qué? Porque es por 2 por 2, ¿no es cierto? Sería más o menos este cuadradito. 0,1 y 0,1. Entonces esto no debería existir, nada de esto. Vamos a decir tablero en la posición 1, 0. Va a estar, nos creáramos cualquier cosa, un peón, digamos. Y tablero en la posición 1, 1 va a estar, digamos que un rey. ¿Ok? Entonces, me creo, este vector ya no lo necesito para nada. Lo voy a borrar, esto solo para un ejemplo. Este tampoco ya no necesito para nada, imprimir el tamaño. Aquí no lo voy a reemplazar, lo voy a dejar así. Ya, vamos a utilizar este recorrer matriz, ¿ok? Si lo estamos dejando en que va a recorrer por cada columna todas sus filas, eso significa de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces básicamente le tendría que devolver, mi matriz sería torre, caballo, peón, y aquí he puesto rey, ¿ok? Olvídense de las demás posiciones, supongan que mi matriz solo son estas cuatro posiciones, ¿ok? Como si mi matriz solo fuera eso, estas no existen. Entonces, si voy a recorrer de arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿cómo debería imprimir los datos? Torre, peón, caballo, rey. A ver, veremos. Creo un tablero. Recorrer matriz. ¿Por qué no me imprime? Idea. Filas, columnas, tablero. No lo sé, ¿por qué no? Ah, ya. Aquí está, pues, qué bruto. Otra vez. Recorrer matriz. Entonces hemos dicho torre, peón, caballo, rey. Torre, peón, caballo, rey. ¿No es cierto? Entonces está recorriendo en esa forma, ¿no es cierto? De arriba abajo, izquierda a derecha. Ahora, si quiero que me recorra de la otra forma, ¿qué tenemos que hacer? Solo cambiar, ¿no es cierto? Filas, también. Filas, y también filas. Por lo tanto, aquí tendría que decir el tamaño de las filas, ¿no es cierto? Lo que estoy preguntando aquí es el tamaño de las columnas. Entonces, ¿cómo pregunto el tamaño de las filas? Solo así. Columnas. 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 Y aquí, igual, ¿no? ¿Cuántas columnas existen? Se pregunta así. Digamos que cero. Aquí es indiferente qué tamaño, de qué posición entres. Bien, veamos. En este caso, ahora va a recorrer de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, lo que me debería devolver es torre, caballo, peón, rey. Vamos a hacer la prueba. Vamos a limpiar esto para que no se confunda. Recorrer matriz. Vamos a ver. Torre, caballo, peón, rey. ¿No es cierto? En otro orden. Esta vez me ha recorrido de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Torre, caballo, peón, rey. Entonces, así, esas son las dos maneras de recorrer una matriz. ¿Ok? Con 2 por siempre. ¿Algo más me estoy olvidando? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Hasta aquí? ¿Se entiende? Mm, Aquí normalmente igual, en vez de poner una posición en específico, como yo estoy poniendo 0 y 1, se pone en la fila actual que estás. Filas.
¿ok? Así, cuando estés en la fila cero vas a preguntar cuántas columnas existen en la fila cero. Cuando estás en la fila uno igual. Aunque eso nunca va a cambiar, ¿no es cierto? Porque una matriz siempre va a ser, ¿cómo te digo? Como les digo, regular, ¿no es cierto? Si en la fila uno es de tamaño 4, todas las filas van a ser tamaño 4. Si la columna es de tamaño 4, todas las columnas van a ser de tamaño 4. Sería raro de que la primera columna tenga tamaño 4 y las demás no, que tengan otro tamaño, eso ya no sería una matriz, ese sí sería un vector de vectores, en ese caso, no sería una matriz. ¿Ok? Eso, hasta ahí hemos visto el recorrido. ¿Qué más? En un vector nosotros ordenamos datos también. En una matriz podemos, pero en las matrices es muy raro que ordenemos sus elementos dentro de la matriz. Que es muy raro, no nos sirve de nada. Si queremos ordenar elementos, para eso todos estos elementos los ponemos en un vector y los ordenamos en el vector, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo quiero poner, por ejemplo, todos los elementos? Es más, haremos esto. Vamos a transformar una matriz a un vector, ¿ok? Hay otro método que se llama public. Me va a devolver esto. Me va a devolver un vector de cadenas, ¿no es cierto? Porque mi matriz es de cadenas. Y este método se va a llamar transformar a vector. ¿Ok? ¿Cómo digamos eso? Depende. Voy a tener que crearme un vector, obviamente, donde voy a tener que poner todos los datos que están en mi matriz, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que recorrer toda mi matriz y de uno en uno ir insertando un vector, ¿ok? Ahora, ¿cómo recorremos la matriz? Depende de cómo tú quieras o de que, en el caso de que este fuera un ejercicio, de cómo te lo pidiera el ejercicio, ¿no es cierto? Si quiere que le entregues primero las columnas y después las filas, o primero las filas y después las columnas. Entonces, nosotros vamos a hacer el recorrido, el primero que hemos aprendido, el que va de este, ¿no es cierto? El que va de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, nos vamos a crear un vector, aquí que va a ser nuestro vector resultado, donde van a estar todos estos datos. String, se va a llamar resultado, ¿ok? Y me creo, ¿no es cierto? Es un vector, string, y aquí tengo que especificar su tamaño. ¿Qué tamaño va a tener mi vector? ¿No es cierto? ¿Qué tamaño va a tener mi vector donde voy a almacenar todos los datos de mi matriz? ¿Cómo podría saber eso? Tengo que multiplicar las filas por las columnas, ¿no es cierto? Para saber cuántos datos hay aquí. En este caso sería tablero.length, o sea, cuántas columnas tiene, o cuántas filas tiene por cuántas columnas tiene. Tablero en cualquier posición, 0.length. ¿Ok? Entonces, ese tamaño va a tener mi vector, ¿no es cierto? Si mi matriz es 2 por 2, ¿no es cierto? Entonces significa que tiene 4 elementos. Entonces, 2 por 2, 4. Si mi matriz es 2 por 4, entonces tendría solo 8 elementos. 2 por 4, 8, ¿no es cierto? Si mi matriz es de 50 filas y 80 columnas, tendría que multiplicar 50 por 80 y ese resultado va a ser el tamaño de mi vector resultado. ¿Ok? Y aquí ya haríamos, nos creamos el vector resultado. Algo me está saliendo mal, no sé por qué. Ya, que me estoy olvidando aquí. New, ¿no es cierto? Para crear un vector y también para una matriz, new. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer mi matriz, ¿no es cierto? Para ver todos sus datos. Entonces, este está bien, ¿no es cierto? Tendremos que crear dos fors. Un for para recorrer las filas desde el 0, básicamente lo que está arriba, ¿no es cierto? Me equivocó. Pero directamente copiaré, que es lo mismo.
Entonces voy a comenzar en las filas cero, mientras sea menor al tamaño de filas que tenga, filas más, ¿no es cierto? De uno en uno voy a ir. Y dentro de esto tengo que tener otro for que va a recorrer las columnas. Voy a copiar igual. Aquí. Ok, listo. Aquí me estoy viendo. Aquí están las llaves. A ver, dame un rato. ¿Algo está mal? No, todo bien. Ok, entonces me creo mi vector resultado, donde van a ir los elementos de mi matriz, y me creo los dos fors, ¿no es cierto? Para recorrer mi matriz. Y ya aquí adentro, ¿qué hago? Mm, tengo que obtener el dato actual de mi matriz en el que estoy, ¿no es cierto? Ahorita estoy en el 00, luego está el 01, luego 02, ¿no es cierto? ¿Cómo obtengo? Tablero, en la posición filas, columnas. Ahí voy a obtener mi dato con esto. ¿Dónde voy a guardar este dato que voy a obtener? En mi vector resultado, ¿no es cierto? ¿En qué posición del vector resultado? Inicialmente desde 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3 y así hasta que lleguemos hasta la última posición, ¿no es cierto? Entonces tendría que poner resultado, la posición tantos va a ser igual a esto, ¿no es cierto? ¿En qué posición? Inicialmente va a ser 0, luego va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo simulamos eso, ese avance de posiciones en el vector? Yo me podría crear una variable que se va a llamar, va a ser un int, posición vector, se va a llamar, que va a representar en qué posición estoy actualmente de mi vector resultado. Y obviamente va a comenzar en 0, ¿ok? Vamos a comenzar desde la posición 0 del vector resultado. Entonces aquí vamos a decir, ok, post vector, ¿cierto? Vamos a comenzar desde el 0. Y la siguiente vez ya no tiene que ser 0, sino tiene que ser 1. Entonces aquí, por cada vez que inserte un dato dentro de mi vector resultado, tengo que aumentar en 1 su posición, ¿no es cierto? Para que no se sobreescriba. Vector ¿no es cierto? Eso es lo mismo que decir más 1, ¿ok? Solo que simplificado. Más, ¿no es cierto? Básicamente estamos simulando como que más o menos estamos simulando el for que está recorriendo el vector resultado. ¿Ok? ¿Y qué más me estoy olvidando? Aquí me salió un error, punto y coma. ¿Ok? ¿Qué más? Estaríamos recorriendo todas las posiciones de mi matriz aquí en estos dos fors. Por cada posición estamos añadiendo ese dato a mi vector resultado. Después estamos aumentando la posición del vector resultado. Y creo que no estoy dando nada más. No necesito controlar que la posición de mi vector se vaya a salir del rango de las posiciones o de los índices de mi vector resultado. ¿Por qué? Porque siempre va a ser exacto. Cuando llegue al último elemento de mi matriz, digamos, cuando esté aquí, en esta posición, digamos, también voy a llegar a la última posición de mi vector, porque he calculado exactamente cuántos datos voy a guardar, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegue al último dato de mi matriz, igual voy a llegar al último dato de mi vector. Entonces, no necesito controlar que la posición del vector sea menor al tamaño del tamaño del vector resultado, por así decirlo, como normalmente se hace con un for. ¿Ok? Aquí simplemente tendríamos que ya este for se va a encargar de ir llenando en nuestro vector resultado. Creo que nada más nos queda solo devolver nuestro resultado, ¿no es cierto? Que es nuestro vector. Resultado y ya. Entonces, creo que no me estoy viendo nada. Mm, creo que no. Vamos a seguir teniendo nuestro ejemplo de una matriz 2 por 2, por lo tanto nuestro vector resultado debería ser un vector de tamaño 4, ¿no es cierto? Vamos a ver.
Vamos a decir, ahorita vamos a inspeccionar nuestro tablerito por si acaso. Tiene dos filas y cada fila tiene dos columnas, ¿no es cierto? Está bien. Entonces, cuando nosotros llamemos a nuestro transformar a vector, nos va a devolver un vector, ¿no es cierto? Habíamos dicho que nuestro método nos va a devolver un vector de strings, ¿no es cierto? Y aquí está, este es un vector de string, lo que nos ha devuelto. Vamos a inspeccionar nuestro objeto que nos ha devuelto y ahí está, ¿no es cierto? Como hemos recorrido de izquierda a derecha, arriba abajo, entonces primero vino, no sé por qué desaparece mi mouse. Qué raro. Ahora sí, no. Es por esto, pero ahora sí. Entonces, este es nuestro tablero, ¿no es cierto? Entonces, como hemos ido de izquierda a derecha, de arriba a abajo, entonces primero hemos venido aquí a torre, eso hemos guardado nuestro vector resultado, ¿no es cierto? En la primera posición. Luego hemos venido a caballo, después eso hemos guardado. Luego hemos venido a peón, eso hemos guardado. Y luego vinimos a rey, ¿no es cierto? Y por último, eso hemos guardado. Ahí está. Hemos transformado nuestra matriz a un vector, ¿no es cierto? Y aquí con el vector ya puedes hacer lo que te da la gana. Puedes buscar un dato dentro del vector, puedes ordenarlos, como ya habíamos visto en la anterior clase, y puedes hacer muchas otras cosas más. ¿Ok? Eso, muchachos. ¿Alguna duda hasta aquí? Igual ya en 15 minutitos, un poco menos, ya vamos a terminar la clase. Una consulta. ¿Sí? Digamos, si trabajáramos con números enteros, digamos, una Ajá. matriz cuadrada sería, digamos, 4 por 4, Ujú. 16 elementos. Si lo Sí. bajamos en un arreglo de normal, también estarían los 16 elementos. Y si, O sea, digamos, te refieres que lo mismo que hemos hecho ahorita, transformarlo a un vector. claro, una matriz se baja a un vector, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Sí. Y digamos, agregando, digamos, un poco más de dificultad, si digamos nos pidieran ordenar esos elementos y volverlo a cargar a la matriz ordenado, Ah, ya. tendría que Interesante. sobre tendría que sobre el arreglo que ya he bajado, ahí ordenarlo, no voy a aplicar ese método Sí. burbuja, Ajá. ordenamiento por burbuja, y después volverlo a meter a la matriz. Exacto, tendrías que hacer eso. Justamente, bueno, yo no les he enseñado burbuja, pero les he enseñado un método de ordenamiento. Ustedes aplican el que ustedes quieran, ¿no es cierto? Yo les he enseñado este. Aplican, nosotros ahorita lo que hemos hecho es pasar la matriz al vector, ¿no es cierto? A nuestro vector resultado. Luego este vector resultado, aquí abajito, este sería un void, digamos, no devolveríamos nada. Que abajito tendríamos que tener un método, decir, no sé, ordenar y que reciba un vector, ¿no es cierto? Y este método lo que va a hacer es ordenar nuestro vector resultado, lo ordenaría, ¿no es cierto? Después de ejecutar este método, ordenaría mi vector resultado y este vector resultado tendríamos que hacer ahora la operación inversa, ¿no es cierto? Agarrar todos los elementos del vector y pasarlo a la matriz igual. Necesitaríamos, digamos, podríamos hacer igual que esto. Podríamos crearnos, podríamos decir post vector va a comenzar en cero. Aquí pondríamos los ports para ir iterando en la matriz. ¿Ok? ¿Cierto? Y aquí en vez de pasar lo que está en tablero a vector, resultado, haríamos al revés. Digamos que en tablero, la posición filas, columnas, va a ser igual a resultado en la posición post vector. ¿Ok? Y obviamente después igual tenemos que incrementar, algo está mal aquí, aquí. Aquí vamos a incrementar el puntero que va a ir indicando la posición actual del vector resultado. Y nada, y eso ya nos llenaría nuestro, ¿qué se llama? Nuestro tablero. Obviamente ahorita no va a servir, ¿por qué? Porque estamos trabajando con nuestro tablero en strings, ¿no es cierto?
Y además tendría que crearme mi método ordenar, que tendría que ser aquí un public void ordenar, que me reciba eh, un vector. Ahorita para que no me salga error voy a poner de strings, ¿ok? Pero en el caso que nos ha dado el compañero, tendría que ser de integers, vector, y ya. De aquí hacer el algoritmo burbuja o de selección o cualquier otro método de ordenamiento. Entonces esto solucionaría, ¿no? Suponiendo que nuestro vector es de enteros. ¿Ok? Eso, así funcionaría. Algo interesante que no sé, tal vez les pueda servir, sería interesante que, si recuerdan, cuando les estuve hablando de qué es el API de Java, es todas las clases y métodos que te ofrece Java que ya están creadas, ¿no es cierto? Y ya les había dicho, existe un método que ordena los vectores, ¿ok? Entonces ustedes se ahorrarían el método de crearse, ¿no es cierto? Su método burbuja o de selección para ordenar. Entonces sería interesante que vayan a investigar cuál es, ¿no es cierto?, a qué clase pertenece ese método y cuál es ese método que te permite ordenar un vector, ¿ok? No les quiero decir, yo sé obviamente cuál es, pero eh, primero que nada, no sé, creo que no sé si les va a dejar usar ese método el INGE, pero si les deja, sería mucho más fácil los exámenes, ¿no? Se librarían de hacer un procedimiento largo, de crearse su método burbuja o su método de selección, de ordenamiento por selección. Entonces, a ver, vayan a buscarlo. Es interesante, esta API tiene muchas cosas interesantes, muchas cosas que te pueden ayudar. En especial, quisiera que vean este paquete, el que utilizamos siempre, java.util. De aquí sacamos el punto ArrayList, el punto scanner, no sé, después hay muchas otras clases que te ofrece que son útiles, ¿no es cierto? ArrayList, a Calendar, por ejemplo, este Calendar te permite hacer operaciones con fechas. Por ejemplo, un ejercicio con fechas sería, si digamos, te dan dos fechas, ¿no es cierto? Una fecha de inicio, digamos, 5 de febrero de 2005, y te dan una fecha final, que se va a hacer, no sé, 10 de octubre del 2010. ¿Cuántos días han pasado? Entonces, tú puedes hacer eso manualmente con tus propios, te puedes crear una clase que sea tu propio calendario, te puedes crear un calendario tú mismo, una clase que tenga atributo mes, día, fecha o algo así, y ir haciendo tus operaciones, ¿no? Ir restando días para ir calculando cuántos días han pasado, cuántos años han pasado, cuántos meses han pasado, incluso cuántas horas han pasado entre esas dos fechas. Entonces, ese tipo de cosas te puede ayudar mucho ya estas cosas que ya están creadas. Entonces, es bueno que vayan chequeando eso. Aquí está el escáner, si se fijan. Aquí te habla un poco cómo funciona. Y aquí ya te comienzas a hablar sobre sus constructores que tiene. Por si acaso, como ya les había dicho, cuando tú te creas una clase, la clase tiene que tener un constructor para inicializar sus parámetros. Y ya les había dicho, no es una regla de que solo tenga un constructor, puede tener varios constructores. ¿Ok? Cuando tiene varios constructores, a eso se le llama sobrecarga del constructor, pero eso van a ver en el segundo semestre en elementos. Hablan sobre eso. Es más, eso va más relacionado con polimorfismo, en programación orientada a objetos, y eso va a llevar en, en- en elementos. Aunque este semestre ya deberían llevar un poquito de que es herencia y polimorfismo, que si tenemos tiempo conmigo vamos a ver qué es herencia y qué es polimorfismo al final, porque el INGE creo que no habla de eso. Entonces veríamos conmigo, así aparte para que les sirva para el siguiente semestre. Y ahí van a ver qué es una sobrecarga. Por si acaso, una clase también puede tener dos métodos con el mismo nombre. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo me he creado un método transformar vector y me puedo crear otro método, public string transformar vector. ¿Ok? ¿Por qué hago eso? Porque digamos que, como aquí digamos estoy yendo de izquierda a derecha, yo quiero que aquí vaya de derecha a izquierda. Por ejemplo, ¿no? No sé para qué me va a servir, pero yo quiero. Pero esto me ha salido un error, creo.
Es un error, sí. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿cómo el programa va a identificar a qué método quiero llamar, ¿no es cierto? Si yo le digo, ok, al tablero, punto, transformar vector, ¿a cuál de los dos? Entonces, de que se puede tener un método con el mismo nombre, sí. ¿Cuál va a ser la diferencia? Sus parámetros. Aquí no estoy recibiendo ningún parámetro y aquí voy a recibir un parámetro, digamos, no sé, puedo recibir un entero que me diga que cuando diga uno significa que quiero recorrer de izquierda a derecha, de arriba a abajo, o cuando diga cero al revés, ¿no es cierto? O cuando diga 3 que recorra en espiral, o cuando diga 4 en forma de cruz, ¿no es cierto? Entonces ahí sí ya me va a permitir, digamos aquí, un número no voy a poner, y aquí, para que no me salga el error, return un vector vacío. ¿Ok? No tiene sentido, pero solo para que no me salga el error y me compile. New string. ¿Ok? De tamaño cero. Entonces esto ahora sí me va a compilar. ¿No es cierto? Ahora sí yo voy a saber diferenciar eh, a qué método transformar vector voy a llamar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Los parámetros. Si no le mando ningún parámetro, significa que voy a llamar a este método. Si le mando algún parámetro que sea un número, le voy a mandar, voy a llamar a este método. Incluso puedo crearme otro método igual que sea el mismo, que tenga el mismo nombre, ¿ok? Que tenga el mismo nombre. Y para hacer la diferencia, el parámetro. En vez de que me reciba un entero, vamos a recibir una cadena. Y eso igual me va a compilar, no va a ser ningún error. Ahorita me va a salir error porque no estoy devolviendo lo que he prometido. He prometido que voy a devolver un vector de strings, ¿no es cierto? Entonces aquí igual, para que no me salga el error, para salir del apuro, voy a devolver un vacío. Y esto igual va a compilar. ¿Por qué? Porque no se va a confundir, porque aquí estoy pidiendo un int y aquí estoy pidiendo un string y aquí no estoy pidiendo nada. Entonces, todo esto es polimorfismo, también se llama sobrecarga. Eso van a ver el siguiente semestre, tal vez conmigo al final del semestre, pero ahorita solo eso sería por curiosidad, ¿ok? Y eso van a ver muchísimo en la API. ¿Ok? Van a haber clases, si ustedes se ponen a curiosear un poco, van a haber clases, por ejemplo, en el array list. Aquí está el array list. Nosotros habíamos visto el array list en la anterior clase, ¿no es cierto? Una lista dinámica. Tiene dos métodos add, ¿no es cierto? Con el mismo nombre. ¿Cuál es la diferencia? Sus parámetros. ¿Ok? Aquí te recibe un elemento y aquí te recibe un índice y un elemento. ¿Ok? Aquí también tiene dos métodos que son add all. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Sus parámetros. ¿No es cierto? Aquí te recibe un objeto de tipo colección y aquí te recibe un índice y un objeto de tipo colección. ¿Ok? Entonces, si se ponen a curiosear un poco esta API, se le llama API, van a ver un montón de cosas interesantes. Aquí hay otro método repetido. Remove al array list. ¿Qué hacía remove? Te permitía eliminar un elemento de tu lista. ¿No es cierto? Entonces, aquí hay un remove donde tú le especificas en qué posición quieres eliminar. Y aquí hay un remove que tú le especificas qué elemento quieres eliminar. ¿Ok? Aquí tú le dices cuál es la posición que quieres eliminar y aquí qué elemento. ¿Ok? Entonces va a ser interesante. Si van a programar casi toda su vida, por lo menos en la carrera en Java, esta pieza es importantísima. ¿Ok? Eso, muchachos. ¿Más dudas? Si no, sería todo hasta hoy día. Ah, sí, una consultita. ¿Sí? En el anterior ejercicio, digamos, que hicimos eso de la array list, ¿De la anterior clase? sí, de la anterior clase, solo a modo de consulta, digamos. Eh, bueno, lo he replicado tu ejercicio, todo, pero Ajá. en la instanciación, cuando tú instancias, digamos, todos esos, las dos clases, por ejemplo, lo instancias en el main, ¿no ve? Bueno, para el ejercicio, digamos, podías instanciarlo en el main. Ahí he tenido problemas, digamos, porque ¿cómo se llama? El BlueJ, digamos, no hace ese proceso de instanciación, ¿no? Ah, Abrevia ya, esos sí. pasos Es que tú mostrándote estás en ese trabajando archivo. en NetBeans, ¿no es cierto? Sí,
Ah, ya, eso sí. A Ese sería un ver, problema de instancias. O sea, se hace muy bien en el BlueJ, o sea, te muestra así en cajitas los resultados, claro, pero ajá, en el otro, por ejemplo, así en el que te digo en NetBeans, o sea, ajá. no hay nada de eso, digamos. No, no hay Y nada, encontrar sí. eso es, por ejemplo, cargar los datos, tienes que cargarlos en el main, ¿no es cierto? En el main, Usando, exacto. Y por usando el, ejemplo, ahí si tú quieres leer un dato, no puedes leerlo solo por parámetros. Tienes que poner lo que les había enseñado, ¿no? Escáner, crearte un escáner para leer por consola. Sí. eh, a ver. Es por eso que en el primer semestre se utiliza BlueJ. Porque si tú te fijas en BlueJ, bueno, la mayoría tal vez no sabe qué es un main, pero ya después vas a ver qué es un main. En BlueJ, para los que saben, no es necesario que sepan que es un main los demás, si no saben, pues no importa ahorita. No me creo ninguna clase que se llama main, ni tampoco un método que se llama main, ¿no es cierto? BlueJ directamente me permite crear instancias, ¿no es cierto? Objetos, y directamente llamar a sus métodos, ¿no es cierto? En cambio, en BlueJ no existe estas cajitas, digamos, o en NetBeans, perdón. Yo ya no sé, algunos se quedaron, me acuerdo, ay, perdón, estos NetBeans. Hubo una clase donde hablé sobre qué es un IDE, ¿no es cierto? Y les mostré distintos IDEs para Java, para otros lenguajes. Entonces, les hablé justamente de la ventaja que tiene BlueJ. BlueJ se utiliza para enseñar a programar porque tú no te tienes que preocupar por esos detalles de qué es un main, porque para saber qué es un main eso es un poquito más técnico. Es un método, un main es un método que ejecuta todo tu programa, ¿ok? En otros IDEs, como en NetBeans ahorita vamos a ver, no existe pues cajitas, como les he mostrado, ¿no es cierto? Donde yo puedo agarrar la cajita y decir, bueno, ahorita está colgado, pero puedo decir crear una instancia y hacer clic derecho y llamar a su método. Eso no existe en NetBeans. En NetBeans todo es código, puro código. Entonces, como es puro código, no hay manera de interactuar con esas clases que tú te creas, ¿no es cierto? Yo me creo la clase tablero, yo me creo la clase persona y me creo un objeto. Entonces, para eso existe un método que se llama main, que eso es un estándar, ¿ok? A ver, les voy a mostrar. Tengo algunos proyectitos. Tal vez no me entiendan ahorita la mayoría, pero tampoco es necesario que me entiendan. Para los que tienen la duda nomás, como nuestro compañero. Mm, una consulta más. sí, Cuando creaste, digamos, en el anterior, para el array list, digamos, persona, dijiste nombre y edad, ¿no es cierto? O sea, sí, quiere decir que el objeto tenía que tener esos dos datos, nombre y sí. persona. Después, cuando Ajá. lo vinculas en la segunda tabla, que es, digamos, ya el cine, entonces llamas a Ujú. esa persona, ¿no es cierto? Y usas en uno de esos campos, dices entrada al cine, dices, ¿no? Y Sí, un dice, método. sí, en un método dice, llamas a esa persona y le pones una persona espacio n. Entonces, ahí le estás llamando a los dos parámetros, nombre y edad, ¿no? ¿O cómo sería? Exacto, exacto. O sea, Sí, porque lo que yo estoy mandando como parámetro a mi método recibir persona es un objeto persona. Yo me he creado, ahorita se me ha colgado mi BlueJ, ah, no. Ahorita si te fijas, aquí tú al hacer clic, digamos, ahorita sí, yo me voy a crear una persona, rapidísimo. Yo había dicho que mi persona tenía nombre y edad, sí, no me recuerdo. Private, string, nombre y una edad. ¿Ok? Y en mi constructor ya public, persona, y ya le daba un valor, ¿no es cierto? Al nombre y a la edad. Si tú te fijas, persona. Aquí le vamos a dar un nombre por defecto, solo por ahorita. Nombre que se llame Juan, digamos. Esto no lo hacíamos. Lo que hacíamos era recibir por parámetros el nombre, ¿no es cierto? Nombre, edad. Ahorita por hacerlo rapidito. Entonces, si yo lo que hacía, ahorita me he creado mi clase persona. Entonces, yo al hacer aquí clic derecho, New Persona, estoy creando un objeto de esta clase persona. Este objeto ya tiene valores especificados, ¿no es cierto? Su nombre es Juan y su edad es 15, ¿ok?
Cuando yo mandaba un objeto persona a ese método recibir cliente, creo que se llamaba en la clase cine, como parámetro me pedía un objeto persona. ¿Eso qué incluye? La persona tiene un nombre y la persona tiene una edad. Entonces, toda esa información también está incluida ahí, ¿ok? Es como si le estoy mandando toda esa información, la edad y el nombre. Y si tuviera más datos, dirección, teléfono, eso también le estaría mandando ese método, ¿ok? ¿Me entiendes? Sí, pero después usas un método que es void, ¿no ve? Y donde le dices, si esta persona tiene una determinada edad, cóbrele, digamos, 15 o 30 o tantos. ¿Cómo sabe, digamos, leer la edad o el nombre? Porque son Ah, dos ya, parámetros. Claro, ¿cómo sabemos qué edad tiene una persona? ¿No es cierto? Solo le hemos creado su atributo y su edad y su constructor. ¿Cómo sabemos qué edad tiene una persona? Para eso existen los métodos de acceso, así se les llama. ¿Qué son los métodos de acceso? Los métodos de acceso son métodos que tú puedes llamar para averiguar qué valor tiene un atributo de un objeto. Por ejemplo, un método de acceso para la clase persona sería public, quiero saber su nombre, string get nombre, ¿ok? Normalmente los métodos de acceso se les pone get y el nombre del atributo al que quieres saber su valor. En este caso yo quiero saber el nombre de esta persona, entonces get nombre, ¿cierto? Y aquí le digo return nombre, ¿ok? Ahí está. Entonces, en mi clase cine, vamos a ver súper rápido, vamos a simular. En mi clase cine, yo tenía un método que era un void public void, no me acuerdo qué se llamaba el método, no sé si te acuerdas. Mm, Cobraba, o sea, era, Ya, no, cobraba. digamos que cobrar se llamaba el método. ¿Ok? Y aquí me recibe como parámetro una persona P se va a llamar, ¿ok? Entonces, eh, decía, sí, sí, o también tendría que crearme entonces en la clase persona, aparte de saber su nombre, también quiero saber su edad. Entonces, public, su edad es un entero, get edad, ¿ok? Y aquí me retorna su edad. Listo. Entonces, aquí dentro de mi clase cine decía, ok, si esta persona, o sea, ponía P, ¿no es cierto? P es la persona. P punto, fíjate, cuando uso punto estoy llamando a un método que tiene esta persona. ¿Qué métodos tiene persona? Tiene el método get nombre y get edad. Entonces, punto get edad, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo que a esta persona me dé su edad, ¿ok? Me da su edad y si esa edad, digamos, es mayor que 18, entonces, ¿qué le vamos a cobrar? Tenía un atributo, ¿no es cierto? Que era rate, caja fuerte, y esto era un entero. Y esto en su constructor de cine, public cine, decía que caja fuerte inicialmente comienza con 0 bolivianos, ¿no es cierto? No tenía nada de inicio. Entonces aquí le estoy diciendo, ok, aquí voy a recibir una persona en este método cobrar. Entonces, a esta persona le voy a preguntar su edad. Y si su edad es mayor a 18, entonces le voy a cobrar, digamos, a los mayores de edad les voy a cobrar 20 pesos. Entonces, caja fuerte va a ser igual a caja fuerte más 20, ¿no es cierto? Porque estoy cobrando 20 bolivianos a la persona, ¿no es cierto? Y listo, y si no, y si no, si tiene esta misma persona, punto, igual, le vuelvo a pedir su edad. Si esta persona tiene más de 60, creo que era, no me acuerdo, más de 60 años, por ejemplo,
¿Qué hacemos? Le vamos a cobrar solo 15 bolivianos. ¿Ok? Caja fuerte más 15 bolivianos, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a hacer correr esto. Me va a funcionar. ¿Qué hago yo? Yo quiero cobrar a una persona, mi cine, me creo un cine, ¿ok? Ok, entonces voy a recibir una persona y le voy a cobrar, ¿no es cierto? Voy a cobrar. ¿Qué me pide de parámetro cobrar? Me pide una persona, un objeto de tipo persona. Entonces, ¿qué le tengo que mandar aquí? Una persona. ¿Qué persona? No me creo ninguna persona todavía. Entonces me voy a crear una persona. ¿Ok? Va a ser mejor que modifique esto de persona. En vez de que se llame Juan, le voy a decir nom y aquí y esto vamos a recibir por parámetros. String nom int ¿ok? Entonces, al crear una persona, ¿qué me va a pedir? Cuando yo diga nueva persona, me va a decir, ok, dame el nombre de esta persona que quieres crear y su edad. Y se va a guardar en sus atributos. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Vamos a ir a persona, vamos a compilar todo. Vamos a ir a persona, nos creamos nueva persona. Si te fijas aquí, es el nombre de su constructor, ¿no es cierto? Y sus parámetros, nombre y edad, que son los que me acabo de construir, ¿no es cierto? Es esto. Entonces voy a crearme una nueva persona. ¿Ok? Mi nueva persona va a ser Ana, y Ana va a tener, no sé, 50 años. ¿Ok? Entonces, aquí ya me he creado un objeto persona. Si inspeccionamos, ¿cuál es el nombre de esta persona? Ana. ¿Cuál es la edad de esta persona? 50. ¿Ok? Me creo un cine. Creo un cine. Y ahora digo, ok, voy a cobrar a una persona su entrada. ¿Ok? Me pide una persona, ¿no es cierto? El cine tiene un método que es cobrar, ¿no es cierto? A ese método acabo de llamar y me dice, dame a la persona que quieres cobrar. Ahora sí tengo una persona a quien cobrar. Voy a seleccionar a esta persona, que es Ana. Acepto y listo. Voy a ver, ya supuestamente le he cobrado. Eso significa como Ana tenía 50 años, tendría que haber pagado 20. Eso significa que en mi caja fuerte debería haber 20 bolivianos. Ahí está, 20, ¿no es cierto? Entonces, la manera de saber los datos de la persona, sus atributos, es haciéndole métodos de acceso, como hemos visto aquí, ¿no es cierto? Persona, para saber qué nombre tiene, qué edad tiene, para saber qué nombre tiene, voy a llamar su método getNombre, para que me devuelva su nombre, ¿no es cierto? Return nombre. Y aquí, para saber su edad, getEdad, entonces return edad. ¿Ok? Me va a devolver la edad que tiene. Y eso utiliza mi clase cine en el método cobrar. Aquí le digo, ok, la persona que me has enviado, sea cual sea, sé que cualquier persona tiene un método que es getEdad, cualquiera. Entonces, le voy a llamar a su método, a esta persona, punto getEdad. Y me va a dar su edad respectiva. No sé, en este caso, Ana tiene 50, yo me puedo crear otra persona. Puedo crear a una persona que se llame Juan y tenga 5 años. Mm, ya, Juan tiene que ir entre comillas dobles. Listo. Y ahora le voy a cobrar a Juan. Cine le va a cobrar a Juan. Entonces voy a decir, ok, vamos a cobrar a una persona su entrada. ¿A qué persona? A Juan. ¿Ok? Entonces, este método por aquí ha recibido a Juan. Va a ser mucho mejor de que lo hagamos para que entiendas con el debugger. Vamos a volver a hacer eso. Vamos a venir a cobrar. Le vamos a decir a Juan. Y ahora vamos a ver paso por paso. ¿Ok? Aquí me abre mi ventanita. ¿Qué es P? Ahorita. P he dicho que va a ser Juan, ¿no es cierto? Aquí me dice referencia a objeto. ¿Quién es? Juan y tiene edad 5, ¿no es cierto? Y este objeto, P, tiene un método que es getEdad. Nosotros lo hemos creado en persona, ¿no es cierto? GetEdad. Ok, entonces, ¿qué me va a devolver? GetEdad. Si lo que me devuelve de edad es menor a 18, ¿cuánto me va a devolver getEdad? Me va a devolver, me va a devolver 5, ¿no es cierto? Eso es edad. Entonces voy a preguntar, ¿5 es menor a 18? Sí, ¿no es cierto? Entonces lo que tendría que hacer es, siguiente paso. No, no es mayor, claro, no es mayor, 5 no es mayor a 18, qué bruto. No es mayor, ¿no es cierto? Entonces no va a entrar aquí. Va a venirse al otro if y va a preguntar. Otra vez le va a preguntar su edad a Juan.
Le va a decir, ok, es 5. 5 es mayor a 60. No, entonces no va a entrar aquí. Por lo tanto, como Juan es menor de edad, no le va a cobrar nada, ¿ok? Si yo quisiera cobrarle algo a los menores de edad, entonces, ¿qué tendría que hacer? Aquí en el if, tendría que preguntar, ¿no es cierto? Si es mayor de 2 años, no, un rato, aquí ya estoy preguntando eso. Aquí, si no, si el niño es mayor de 2 años, digamos, p.get edad mayor a 2, entonces le vamos a cobrar una entrada mínima, digamos que caja fuerte, caja fuerte, más 5, digamos. La entrada mínima a un niño entre 2 y 18, digamos. ¿Ok? Y si digamos quiero desde los 0 años, entonces podría poner aquí 0 o directamente podría poner aquí else. ¿No es cierto? Directamente poner else. ¿Por qué? Porque si la persona que va a entrar no tiene más de 18, va a venirse aquí. Y si aún así no tiene más de 60, va a venirse aquí. Eso significa que es una menor de 18. Entonces significa que es un niño. Entonces vamos a cobrar solo 5 bolivianos. ¿Ok? Entonces este método me permite saber qué edad tiene la persona que me está enviando aquí por el parámetro. ¿Ok? ¿Me has entendido? Sí, ahora sí está muy claro. Gracias, Ausi, la verdad. Gracias por el detalle. De nada. Y si recién estás aprendiendo Java, te aconsejo que, bueno, como ya te has dado cuenta, NetBeans no es igualito a BlueJay, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo tengo un main, ¿ok? Este main simularía ser esto, mi diagrama de clases en BlueJay. Aquí en mi diagrama de clases yo puedo ir a una clase y decirle crear nuevo objeto de esta clase, digamos, ¿no es cierto? Y de este objeto, mm, aquí, en esta misma ventanita, yo puedo ir, hacerle clic derecho y llamar a cualquiera de sus métodos. Eso como no existe en BlueJay, tú te creas esta clase main, un método public static void main, que todavía no saben qué significa static, no saben qué son estos parámetros. Entonces, aquí más o menos simulas, ¿no es cierto? ¿Qué cosa quieres hacer con tu clase? En código, pero. Entonces, si recién estás aprendiendo Java, yo te aconsejaría primero a aprender a manejar el BlueJay y ya después, cuando ya sepas manejar bien el BlueJay, eso significa que también ya sabes bien Java. Cuando ya sepas bien, recién pasarte a un IDE un poquito más complicado, como NetBeans, también existe Eclipse y les hemos mostrado muchos más. IntelliJ, hay muchos. Ok, ya me pasó de la hora, supongo que los que tenían clases se han ido, no era obligatorio quedarse. Pero eso, muchachos. Ok, tú eras el que me comentó, ¿verdad? El que quería resolver esa duda. Sí, sí, le escribí al YouTube. Sí, sí, sí. Eso. Si tienen más dudas, ahorita igual, si quieren, puedo resolvérselas. Ahorita no tengo clases, así que cualquier cosa. Si no, nos veríamos directamente.